Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Y vamos a comenzar ya con el primer tema que tenemos para este vídeo, y tenemos un tema bastante interesante acerca de unas palabras que ha dado muy interesantes al medio L'Equipe, uno de los medios deportivos más importantes del mundo entero, no solo de motor, no solo de Fórmula 1, es uno de los medios deportivos más grandes de todo el mundo francés, y ha dado esta entrevista a Fernando Alonso al medio del equipo, del cual hemos querido destacar uno de los detalles más interesantes de toda esa entrevista. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, Fernando Alonso le ha mandado un aviso, le ha mandado un recado a Max Verstappen, y sobre todo, ¿a qué se quiere referir con este aviso que le manda Max Verstappen? Lo que quiere decirle es recordarle que él, y le pasó a él y le está pasando a Max Verstappen, no son pilotos que sean políticamente correctos o que sean vistos como tal, sobre todo para la prensa británica. Es una crítica a la prensa británica, y viendo esto le recuerda a Max Verstappen que no es ese piloto, no es ese piloto políticamente correcto que le adoran en Gran Bretaña, entonces todo va a ser mucho más complicado, y es un piloto con muchísimo talento, pero que se tiene que asegurar el buen monoplaza para poder seguir compitiendo por títulos. Así se lo ha recordado Fernando Alonso, que es algo que él mismo también vivió, según él comenta. Esto es algo que ya lo habíamos visto durante muchas ocasiones, que Fernando Alonso lo ha criticado muy duramente, y en especial ese momento en el que ya la prensa británica va en contra de Fernando Alonso. La prensa británica, al final hay que tenerlo muy en cuenta, que la Fórmula 1 tiene mucha importancia, porque no deja de ser al final un deporte británico, entonces tiene muchísima importancia, y siempre con Fernando Alonso en especial, siempre en especial a partir de 2007 la tuvieron con él. ¿Por qué? Pues por todo lo que hubo entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton en aquella temporada, toda la tensión que hubo dentro del equipo McLaren, y la prensa británica obviamente se fue con el piloto local, que eso es completamente lógico, pero claro, ya empezó a ser ese político políticamente no correcto, que eso lo hemos llegado a ver hasta puntos de que se ha extendido incluso hasta la temporada pasada, en aquel momento, en aquel rifirrafe que tuvieron los dos pilotos en cuestión, Hamilton y Fernando Alonso, en el Gran Premio de Bélgica, en aquella colisión que tuvieron, y que Fernando Alonso dijo que este chico solo sabe salir primero. Bueno, sabemos toda la polémica que hubo, hasta el punto que Alonso tuvo que salir públicamente a pedir disculpas por esa radio que dijo. Bueno, ese es otro tema, pero que claro, que eso le ha pasado a Fernando Alonso durante toda su carrera, y le está diciendo a Verstappen que es algo que le está pasando y que se tiene que preparar. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues le preguntan acerca de Max Verstappen, y lo que dice es: Verstappen es muy bueno, podría ganar 5, 6 o incluso 7 títulos, pero va a necesitar un coche muy rápido. Además, no nos ven como pilotos muy políticamente correctos. No sé por qué. Así que eso es lo que comenta al final. Casualmente con los dos, yo creo que él no sabe por qué, o dice no saber por qué. Yo creo que tienen los dos viene el mismo foco, y es por Lewis Hamilton. Tanto Verstappen como Alonso. Alonso viene desde 2007 por aquella tensiones que hubo, y Verstappen viene por el mundial que tienen de 2021, donde finalmente acaba ganando Max Verstappen. Ahí desde ese momento, pues obviamente la prensa británica van en contra de esos pilotos, que me parece, es lo que yo he dicho. Me parece lógico, es decir, yo estoy seguro que si Alonso compite el Mundial contra Verstappen, que ahora mismo, por ejemplo, aquí yo os pongo el caso que yo conozco, el caso en España, Verstappen es un piloto bastante adorado, yo estoy seguro que si compite con Alonso, Verstappen va a pasar a ser el enemigo, por así decirlo, va a ser el enemigo para la prensa. Eso lo tengo yo muy claro que va a ocurrir, y se va a ver, y la opinión pública va a ser esa. Entonces, al final creo que es también por parte lógico, pero sí que es verdad que creo que la prensa británica, además de por la importancia que tienen, hay ciertos momentos donde se va muy exagerado. El momento que os he dicho desde del año pasado en Bélgica, que obviamente Alonso tener que pedir perdón por una radio en caliente en televisión me parece algo exagerado, y es algo que le ha pasado en muchas ocasiones. Ha sido bastante desprestigiado. Aprovecharon también para llegar a con él cuando estuvo en McLaren Honda y no triunfó, y Alonso ya parecía que no volvía, que no conseguía tener un coche competitivo. Ahí la prensa británica fue a machete con el piloto asturiano, que ahora mismo están encantados porque está siendo un poco la alternativa, pero ese momento pues fue bastante duro también para él, y eso se lo recuerda a Max Verstappen, que ya a estas alturas de su carrera ya no le están viendo como ese piloto políticamente correcto, por lo tanto que se tiene que preparar para ello, y necesitará, es un piloto que, como dice Fernando Alonso, con muchísimo talento, con un piloto que puede ganar fácilmente 5, 6 o 7 títulos, es lo que ha comentado Fernando Alonso. Recordamos, con la edad que tiene, ya tiene 2 títulos.
Obviamente, por ejemplo, Alonso con menor edad tuvo ya también 2 títulos, pero bueno, luego también tienes que tener suerte con los monoplazas. Alonso, por así decirlo, pues bueno, luego finalmente no acabó teniendo ese monoplaza para competir. Verstappen necesita, pero que va a necesitar ese coche muy competitivo según lo que ha comentado. Además, también ha visto una similitud entre Verstappen y Fernando Alonso, la ha visto el propio piloto asturiano, que es una similitud que se ha comentado en muchas ocasiones y él mismo la ha querido recalcar. Esa similitud es del país en el que provienen, es decir, no es ninguna similitud Países Bajos y España, pero sí que la cultura automovilística que había antes de Fernando Alonso en España y la cultura automovilística que había antes de Max Verstappen en Países Bajos, que en Países Bajos ya había crecido porque obviamente desde el nuevo siglo empezó a crecer mucho globalmente, pero no estaba hasta el punto en el que está ahora, y es algo muy similar a lo que pasó con Fernando Alonso en España, que era un deporte pues minoritario, era un deporte de nicho, y gracias a Fernando Alonso en España estuvo compitiendo con el fútbol. No sé cómo estará en Países Bajos, pero en España yo sé que estuvo compitiendo con el fútbol en cuanto a audiencias, que es el deporte rey. Entonces, eso veo esa similitud. Lo que ha dicho es, venimos los dos de un país que no tiene cultura de la Fórmula 1. Es así, pero en mi época en España se volvió azul y ahora vemos el naranja por todas partes. Es espectacular porque las imágenes que había de Fernando Alonso con aquella marea azul y todo eso eran espectaculares. Y siempre se suelen relacionar mucho con las que se vemos ahora de Verstappen. Pero yo, más allá de Verstappen y esta marea naranja que tiene el piloto neerlandés, más allá de verla cuando viajamos a Holanda, cuando viajamos a Países Bajos, viajamos a Zandvoort, incluso cuando viajamos a Bélgica, porque sabemos Verstappen el arraigo que tiene con Bélgica, y durante además los primeros años en Fórmula 1 que Verstappen no tenía gran premio local, entonces su gran premio de casa prácticamente era el de Bélgica, además es belga también, entonces tenía mucho sentido. Pero ya quitando esos 2 fines de semana, lo que vemos de la marea naranja en todos los circuitos, sobre todo los europeos, fuera de Europa ya sí que es más difícil, pero los europeos en todos es espectacular. O sea, hay marea naranja en España, hay marea naranja en Gran Bretaña, hay marea naranja, bueno, la de Austria es espectacular, que además como es el circuito de Red Bull Ring, y en sí, obviamente, que tampoco está muy lejos, no pilla muy lejos de Países Bajos en comparación con otros circuitos de Europa, es también espectacular. Es impresionante. Posiblemente podríamos llegar a decir que el único lugar donde no hay esa marea naranja es en Italia, y porque allí son tifosis, porque allí son fans de Ferrari, entonces de Verstappen obviamente no hay esa marea, pero es el único lugar de Europa que no hay esa marea naranja. Entonces lo que está consiguiendo Verstappen en sí, se movilizan los neerlandeses a cualquier lado, es espectacular. Pero bueno, eso es lo que ha recalcado también Fernando Alonso. Y otra marea naranja que tenemos pues es el equipo McLaren, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de unas palabras que ha dado Zak Brown ahora con relación a los nuevos equipos en la Fórmula 1, bastante interesante, y en especial sobre Mario Andretti, que lo ha comentado Michael Andretti, el equipo Andretti lo ha comentado, lo ha hablado públicamente, y desde McLaren vuelven a repetir que su intención es clara y van a apoyar muy fuertemente la entrada del equipo Andretti próximamente. Lo que ha comentado es que él es consciente, esto lo ha dicho Zak Brown, que es consciente de que hay 4 equipos intentando entrar a la Fórmula 1 y que cree que para él, a diferencia de lo que se cree en la Fórmula 1, es una noticia muy buena porque obviamente genera mucho más valor a la categoría, y que además va a ayudar todo lo que pueda a que Michael Andretti y el equipo Andretti entren a la Fórmula 1 junto a Cadillac. Eso es lo que ha comentado Zak Brown. Sabemos, CEO del equipo McLaren, sabemos que todo lo que ha pasado con Andretti a principios de año empezó muy fuerte, tampoco había muchas más cosas, entonces se dio mucho bombo porque era enero, es que ocurrió todo esto en enero, y sabemos que sobre todo desde que ya la FIA hizo oficial el proceso para inscribirse para un nuevo equipo en la Fórmula 1, ese proceso que había abierto la FIA, ya ahí todo se calmó. No se ha hablado mucho más acerca del respecto, pero sabemos el gran interés, y no es nuevo, que tiene Andretti por entrar a la Fórmula 1, y sabemos que uno de los equipos que lo iba a apoyar era el equipo McLaren, así lo dejó bastante claro. Obviamente a McLaren le viene bastante bien porque tienen buenas relaciones con Andretti y lo iban a ayudar. Además, pues parece ser que hay unos 3 o 4 equipos, según está comentando Zak Brown, que quieren entrar a la categoría, y yo estoy muy a favor de esas palabras que dice Zak Brown, que es algo muy bueno para la categoría. ¿Qué es lo que ha dicho? Estas son en palabras que recoge Motorsport Week, y lo que ha dicho es: creo que lo que ha salido a la luz es que 3 o 4 equipos van a presentar candidaturas. Me encantaría que la parrilla se ampliara con las condiciones adecuadas. Sabemos que soy partidario de Michael Andretti y Cadillac, y creo que serían saludables para el deporte. Probablemente estoy en la minoría en ese pensamiento. Desde luego que está en la minoría porque la Fórmula 1 en general no estaban nada de acuerdo con la entrada de Andretti y en sí la de un nuevo equipo. Aquí ya explicamos en su día el por qué eran las razones por las que no estaban de acuerdo, que básicamente es monetario. Un nuevo equipo supone menos repartición del dinero, o eso así por lo menos se lo ven los equipos. Por lo menos aseguran de que van a recibir el mismo dinero y
si sigue aumentando el valor de la Fórmula 1, recibirán más. Lo que yo creo que no se dan cuenta también es que la entrada de un nuevo equipo genera mucho más valor, entonces al final casi que no perderían ese dinero. Pero bueno, hay muchos equipos que están en desacuerdo de la entrada de Andretti y de un nuevo equipo. Yo estaría bastante de acuerdo. Sabemos que la intención de la FIA es meter a dos equipos nuevos, que uno debe de ser, yo creo que tiene que ser Andretti sí o sí, y otro equipo veremos cuál sería. Zak Brown ha dicho que hay 3 o 4. En este canal hemos hablado de las intenciones de dos equipos de entrar a la Fórmula 1, que era Andretti y que era Pantera Team Asia. Entonces veremos si uno de esos 3 equipos que todavía me faltan por saber, porque Andretti yo estoy seguro que vamos, es que Andretti lo hizo oficial, que quería meterse en la Fórmula 1. Veremos si otro es ese Pantera Team Asia que se volvió a hablar y veremos cuáles son los otros dos equipos que en teoría están empujando por entrar a la Fórmula 1. Pero bueno, la FIA abrió ese procedimiento para que dos equipos nuevos entrasen a la Fórmula 1 y McLaren va a ayudar en todo lo posible a que Andretti entre a la Fórmula 1, eso ya lo sabemos, así que veremos cómo va avanzando, veremos si tenemos novedades al respecto sobre cómo va avanzando este proceso para que entren nuevos equipos, que para mí por lo menos, como estoy diciendo, una parrilla con 12 equipos, yo estaría más que encantado. Y obviamente yo entiendo en sí que haya equipos que no les guste, pero por ejemplo estoy encantado de que haya alguien dentro de la Fórmula 1 como es Zak Brown, que también está pujando por ello. Vamos a pasar de tema y vamos a ver ahora un tema bastante interesante que ha ocurrido por redes sociales. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con el equipo Ferrari y alimenta toda la inestabilidad que hay dentro del equipo. Desde luego que lo que vemos con el equipo Ferrari a mí me sigue alucinando cada día que pasa. Cada día que pasa nos sorprenden un poco más. Pero bueno, sabemos toda la inestabilidad que hay dentro del equipo, sabemos las quejas que hay de los pilotos, sabemos lo mal que han empezado esta temporada, aunque Australia fue bastante mejor, iba a decir bastante bueno, mejor de lo que había sido las dos primeras carreras, pero sabemos, obviamente, el Ferrari sigue estando muy lejos de su objetivo, que no deja de ser campeones, y Ferrari lleva sin ser campeón de pilotos desde el año 2007 con Kimi Räikkönen. También aquel año consiguieron el Mundial de Constructores, pero realmente lo consiguen porque descalifican a McLaren, y si no, nos tenemos que remontar ya a los años de Schumacher, así que vemos cuánto tiempo hace desde entonces y qué es lo que ha pasado. Pues bueno, el hermano del presidente de Ferrari, llamado Lapo Elkan, el hermano de John Elkann, ha hablado acerca de Ferrari y ha estallado por redes sociales, y lo que ha dicho es que el equipo necesita seriedad y si no, así nunca van a regresar a conseguir por victorias. Esto alimenta más esa inestabilidad que hay dentro del equipo, porque vemos a Lapo Elkan hablando acerca de que Ferrari no tiene seriedad. Eso es lo que ha comentado por redes sociales, algo bastante interesante. Textualmente su mensaje por redes sociales ha sido el siguiente: Ferrari necesita seriedad y es un equipo ganador en los boxes y fuera de ellos. Es hora de despertar. Basta de políticas y de juegos. Así nunca ganaréis. Y lo ha puesto además en una imagen viéndose también los últimos monoplazas ganadores del equipo Ferrari. Es lo que digo, alimenta más esa seriedad. Luego además ha hablado sobre el Banco Santander, que es uno de los patrocinadores del equipo de Fórmula 1, pero bueno, más allá de eso, de lo que se haya podido meter con el Banco Santander, a mí me recalca bastante que alguien que haya tan cercano al presidente actual de Ferrari, que le vemos a veces bastante involucrado, le hemos visto también en circuitos, obviamente más o menos, por lo menos una vez al año suele ir a algún circuito. Me parece bastante interesante, además, estas palabras, ¿no? De necesitan seriedad. ¿Qué es lo que pasará por dentro para que alguien que puede tener tanta información, que puede estar tan dentro, diga que desde dentro del equipo necesitan seriedad y si no así no van a ganar nunca? Y basta de políticas y de juegos, llega a decir. Yo creo que Ferrari, de verdad, y lo he comentado en muchas ocasiones, creo que a Ferrari además le falta mentalidad. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, que por ejemplo a mí, antes de hablar de empezar la temporada, que hablábamos sobre si Ferrari o Mercedes serían capaces de pelear con el equipo Red Bull, yo ya lo decía, yo estaba muy a favor de las palabras que decían desde el propio equipo de Red Bull, porque ellos decían que les daba más miedo Mercedes, y yo lo dije en muchas ocasiones, yo si fuera Red Bull estaría más asustado de Mercedes que de Ferrari. ¿Por qué? Otra cosa es que llegase cualquiera de los dos, pero en un instante, en un principio, incluso empezando peor Mercedes que Ferrari, podría pasar algo parecido a lo que pasó el año pasado. Ferrari empieza el 2022 teniendo el mejor monoplaza, siendo más rápidos que Red Bull, y acaban casi quedando terceros en el Mundial de Constructores y por los pelos, peleando contra Mercedes, que Mercedes empieza en la zona media, que empieza más cerca de los Alpine y de los McLaren que lo estaban de Red Bull y de Ferrari.
Eso fue, o sea, es que Ferrari necesita algo de mentalidad y hemos visto esta temporada que en sí prácticamente no han mejorado y sobre todo yo es lo que digo, les falta esa mentalidad. Están primeros, tienen el mejor monoplaza y se esperaron hasta Silverstone para traer ciertas mejoras. En Silverstone ya estaban ya eran más lentos que Red Bull, porque Red Bull ya había mejorado y ellos no habían ni mejorado. Es que así no se puede hacer. Les falta esa mentalidad de ir a por todas, de ir a por ganar. Ya no hablemos de los errores de estrategia que bueno, este año todavía no han tenido. A ver, Carlos Sainz en Australia le paran y tienen la mala suerte bajo el safety car y tienen la mala suerte que sale la bandera roja, pero eso no es un error de estrategia porque es mala suerte. Entonces, yo creo que Ferrari todavía tienen que cambiar muchas cosas y esto lo dice el propio Lapo Elkan, como estoy diciendo. Y ya para finalizar este vídeo, vamos a hablar acerca de unas palabras que ha dado Mick Schumacher bastante interesantes al respecto y al respecto de su nuevo trabajo dentro del equipo Mercedes. Para empezar, lo que ha comentado Mick Schumacher es que está encantado, está fascinado por trabajar junto a Lewis Hamilton y a George Russell, que está aprendiendo bastante y que son dos pilotos de los cuales puede aprender mucho y es un periodo bastante interesante para él y no se esperaba haber crecido tanto en estos meses en el rol en el que está teniendo. Lo que ha dicho es, ha sido fascinante trabajar con Lewis y con George. Es un periodo interesante para mí el que tengo ahora, ya que tengo la oportunidad de ver y trabajar con dos pilotos fantásticos, algo que no siempre se consigue. He aprendido mucho sobre lo que es importante a la hora de afrontar los fines de semana de carreras. Siento que ya he adquirido muchos conocimientos que añadir a mi conjunto de habilidades. No creía que hubiera aprendido y ganado tanto tan pronto en este puesto. Es lo que ha comentado sobre estos primeros meses que ha estado en el equipo Mercedes como este tercer piloto Mick Schumacher, que además también ha hablado las diferencias que suponen estar como piloto y estar como detrás del muro, porque sabemos que ahora mismo suele estar junto al lado de Toto Wolff en todas las carreras, porque no está obviamente pudiendo correr, y ahí obviamente no es nada parecido. Lo que ha dicho es, como piloto normalmente no oyes lo que pasa entre todos los ingenieros mientras estás en la pista, así que escucharlo durante las sesiones ha sido muy interesante. Me sorprendió bastante el inicio de la temporada en Bahrein, no esperaba la cantidad de intercambios que se producen, no sabes lo que te pierdes hasta que formas parte de ello, así que bueno, vemos obviamente que es un cambio muy grande el de estar como piloto titular a estar en el muro. Es un cambio muy brusco y eso lo recalca el propio Mick Schumacher, pero supuestamente según él pues ha aprendido ya bastante, puede aprender y tiene que usar bastante este tiempo que tiene ahora mismo como tercer piloto, porque tiene dos pilotos además por delante muy buenos y de los cuales puede aprender bastante. Y además se habla de que si Mick Schumacher regresará, no regresará. Se ha hablado, y lo hemos hablado en este canal, de todos los rumores que hay desde Alemania, de si regresará fichando por Audi, pero es que yo es lo que ya dije en el vídeo, hace 2 días hablamos sobre lo de Audi y yo ya lo decía ahí. Hablar sobre Audi me parece muy lejano. Audi llega a la Fórmula 1 en el año 2026. Si tu fijación es regresar con Audi, estás hablando de regresar dentro de 3 años. Sería haber estado 2023, 2024 y 2025 sin correr como piloto titular. Yo lo veo muy lejano y Mick Schumacher, si quiere regresar a la Fórmula 1, tiene que hacerlo cuanto antes. Entonces veremos este tiempo en Mercedes. Desde luego, Mercedes no es mal equipo para también tener una posibilidad de escaparate. Veremos si le dejan alguna sesión de entrenamientos libres, pero aunque no se la dejen, pues bueno, es un buen sitio también para que moverte, porque además es de Mercedes, Toto Wolff sabe moverse bien. Ya vemos a Nick de Vries. Nick de Vries además es que se pudo mostrar bastante bien, pues porque pudo correr el año pasado con muchos equipos, ya que no tenía ninguna sola carrera. Pero bueno, Nick de Vries, aunque necesitó varios años, acabó consiguiendo encontrar un asiento en la Fórmula 1. Entonces veremos si Mick Schumacher es capaz de hacerlo, veremos si Mick Schumacher es capaz de regresar y él, según él, por lo menos está aprendiendo muchas cosas y está mejorando ya para sus habilidades como piloto. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.